sea mi barrita. Bueno, ¿qué les pareció? Comentarios breves, sustanciosos. Get to the point. Pregunta 1. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Así rápido. Bueno, pues que realmente ellos no fueron inventores. Ah, es que necesitan oír los otros, los que no oyen. No, algo que destaco muchísimo de Japón, que realmente ellos no fueron grandes inventores, sino que perfeccionistas. La mayoría de las cosas las perfeccionaron, y bueno, como vimos al final del video el análisis, y concreto, que realmente lo que impulsó esas economías tanto en Europa en los años dorados pues fue el dinero que se invirtió con planes políticos, el plan Marshall, el cual fue muy bien aprovechado por Schuman, Monnet y Conrad. Al igual que en Japón, ¿no? Con lo que se podría decir así, es como que copió el modelo económico estadounidense, y realmente Estados Unidos, como ha entrado a los países en América Latina y podría decirse Asia y en Occidente, pues ha sido a través de implementar una democracia que le conviene a ellos. Ok. Otro punto de vista, es lo que más les haya llamado la atención. Bueno, sí es cierto lo que menciona, que pueden ser como circunstancias. Sin embargo, lo que yo destaco es la participación del Estado, del gobierno, y en este caso con una conciencia, ¿no? O sea, sí se nota cuando están planeando, se nota cuando están implementando la estrategia, se nota cuando están evaluando los resultados. ¿Cómo se llama todo eso, compañero? ¿Cómo se llama todo eso? ¿Tenemos qué? Prospección. Voy derecho y no me quito, con todo lo que usted dice. Claro, y para eso el Estado hizo uso de todos sus aparatos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del aparato educativo, pues fue muy importante para crear una conciencia de nacionalidad, porque eso exigía la implementación de ciertos valores. Tanto a los coreanos como a los japoneses se les exigió muchísimo autosacrificio. Entonces, sufrieron, no era tan sobre todo los fácil. coreanos. Sí, claro. Muy bien. A ver acá el compañero. Que no había simulación, o sea, sabía que se estaban muriendo de hambre, que se tenían que poner a hacer las cosas. No había el gobierno que les dijera, no, estamos bien, esto vamos caminando, o sea, ellos sabían que si no se ponían a hacer las cosas, no iba a buen término. Alguien más, así que dijera, puta, me impresionó esto. Digo, el documental, como ustedes podrán ver, está impresionante en relación a cómo somos. En 45-50 minutos nos está diciendo muchísimas cosas. Una en particular voy a resaltarles ahorita, pero no sé si alguien más que me diga o nos diga, nos comparta. Puta, me impresionó esto. La decisión de hacer las cosas. Cuando los atentados. Espera el micrófono, por favor. Bueno, a mí lo que me impresionó fue esa decisión de se tiene que hacer esto, y hubo que algún atentado contra él. A Park Chung-hee, y yo continuaré. Y con eso, yo continuaré, ¿no? Su esposa esta. Allá la compañera, perdón, Noemí, luego la compañera. Pues les vendieron un mensaje, ¿no? El mensaje de crear una familia homogénea, ¿no? Y que tenían que ir a ese objetivo, ¿no? En sí. Creo que eso fue para mí lo que a mí me llamó más la atención, ¿no? O sea, todos somos parte, tenemos que ser cooperativos para poder salir adelante, ¿no? Ok, también. A mí me llamó la atención cuando creo que son los japoneses y que le decían, y si no tengo herramientas de trabajo, pues no voy a hacer nada. Y, los coreanos, entonces decían, pues a ver cómo le haces, pero eso tiene que salir. Y entonces, y la otra parte donde se involucraban los papás, porque si bien es cierto en el tema que comentó la compañera, por ejemplo, de la educación, desde que en la escuela empezaron a meterles esa idea de estamos, perdón por hablar, pero muy jodidos y tenemos que salir adelante, y entonces empezaron a inyectarles como esa energía, porque aparte se ven las caras de las personas devastadas, ¿no? Devastadas de estar en la pobreza completamente, y entonces irles inyectando eso desde la escuela. Pero algo que me gustó a mí es que le decía a los papás,
no les puedes heredar la pobreza a tus hijos. Y ahí es cuando tú El maestro. Ajá. El porque aquí en maestro México, coreano. Igual los de aquí. porque aquí en México lo que pasa es que le dejan toda la carga a los maestros, ¿no? Y los niños tienen que, de alguna manera, que irse solos. Y no se involucran a los papás. Y ahí, en el video, a los papás se les decía, no le puedes heredar la pobreza a tus hijos. Y entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención a mí. Bueno, muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. La pregunta. Si yo les digo a ustedes, a ver, antes no quiero que se dispongan con la laminita que sigue, ya le di ahí una visión rápida. Si yo les pregunto a ustedes, fíjense bien, ¿cómo le hizo Japón para que de estar en ruinas se reconstruyera? ¿Qué me dirían? Fíjense bien la pregunta, ¿cómo le hizo? Entonces, ¿qué responderíamos? Es un conjunto de factores, ¿verdad? Es un conjunto de factores y circunstancias. No me gusta la palabra circunstancia porque suena, tiene otro contexto. El evento, porque esto es perspectiva, el evento que detona el crecimiento económico de Japón es una guerra, ¿no? Ahí Lorenzo Meyer nos dice, no es tanto que los gringos le dieran lana a Japón, es el aprovechamiento de esa guerra. Japón está enfrentito, se convierte en la base, ¿no? Pero ¿qué hicieron los japoneses con ese dinero? ¿Se lo chingaron? Política económica, política industrial, disciplina, educación. Lo que hace el documental, fíjense bien, esto es muy importante. Lo que hace el documental en esencia es una retrospectiva. ¿Sí me explico? Esta es la idea central que quiero que quede claro, porque de esto depende que me entiendan la fase final de esta sesión, ¿no? ¿Qué es una retrospectiva? ¿No? Es la reconstrucción de la convergencia de factores que dan cuenta de algo. Y la mejor forma que se me ocurre a mí de explicárselas es imaginar una alberca. Que hay tantos aquí en Cuernavaca con este clima tan rico y la madre, ¿no? Una alberca con su agüita aquí, ¿no? Su agüita y la chica, ¿no? ¿Cómo llega el agua a la alberca? Ni modo que por la lluvia, no, por favor. ¿Cómo llega el agua? Supongamos tuberías. Supongamos para efectos prácticos, porque esta es la idea central de todas las disputas, porque este voy a tardar tanto, bueno, porque así es como tiene que ser para agarrar la onda. Supongamos que hay varias tuberías, ¿ok? Varias tuberías a través de las cuales llega el agua, ¿sí o no? Ahora, quitemos la alberca y pongamos Japón 1964, que es el año de las Olimpiadas, donde se da a conocer al mundo todos los avances, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se reconstruyó Japón del 45 al 64? Imagínense hacer escenarios en el 45. Ustedes, los japoneses, hacen escenarios. Devastado, en ruinas, muerto, dead. ¿Tenemos futuro? Muchos japoneses, no, o sea, esa determinación, eso, ¿no? Viene el evento, la guerra, pobres coreanos, porque les fue peor. Corea todavía es más impresionante que Japón. ¿A qué voy con el punto? Que este 64, que ya en Japón es absolutamente pasado, ¿cuáles fueron las tuberías? Educación, la política económica, comercial, industrial, ¿no? La disciplina, ¿sí o no? Estas políticas del campo a la ciudad, las políticas de que la gente vivía en las empresas, les aseguraban el trabajo, esos factores se les llama factores condicionantes o fuerzas motrices, son las tuberías que cuando desembocan, en este caso en la alberca, en este caso en Japón, dan lugar a esta realidad. Entonces la retrospectiva se visualiza a partir de tuberías o fuerzas motrices. ¿Me explico o no me explico? Cuando yo les pregunto a ustedes cómo ven Morelos en 15 años, México en 20 años, no piensen
de forma plana. Piensen en qué. ¿Me explico o no me explico? Si no tenemos educación, si no tenemos una política económica que genere empleo, si no afectamos la desigualdad, si no afectamos la competitividad, si no somos eficientes, todas esas cosas que son fuerzas motrices o tuberías, para que en esta alberca, el México del 2024-34, sin esas tuberías, valemos madre. Ahora, ¿sí me explico? Esta es la pregunta fundamental. De todas estas tuberías, ¿cuál fue la más importante? La más. Trabajo laborativo. Todas son súper chingonas. La más. La determinación. Las decisiones de la visión a futuro. La política industrial que aplicó. Gobierno, politics, coreback. ¿O no? Todo lo que ustedes dicen es fundamental, pero sin liderazgo político, valemos mal. Esa es la tragedia. La buena noticia es, no depende de la intervención divina, no depende, no, está en nosotros. Sí, pero en políticos. Esa es una buena y una mala. ¿O no? Nosotros somos intrínsecamente pendejos, huevones, retrasados. ¿Somos eso? Entonces, ¿por qué chingados no hacemos el take off, el despegue? ¿Por qué? Politics. Por eso, ayer les decía, se cagan de risa de nosotros, estos, con el uso que le damos al petróleo. ¿Saben qué dijo el Premio Nobel de Economía neoliberal descarnado por excelencia, padre de la escuela de Chicago, Milton Friedman? Cuando le explicaron el caso de Pemex, dijo: no entiendo a México. Si los mexicanos administraran el desierto del Sahara, habría escasez de arena. Eso dijo Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. Yo no entendía como un monopolio. Claro, hay una lógica política que ustedes ya intuyen en tener una empresa así. O sea, ser ineficientes tiene una lógica política, ¿sí o no? Tener el sistema educativo que tenemos tiene una lógica política. Bueno, pues gracias a esa pinche lógica y a los políticos y al arreglo que todos solapamos por acción u omisión, estamos como estamos. Y la lección es sin liderazgo político, porque la planeación, la visión, el rumbo, la disciplina, la cultura, todo está bien. A ellos les tocó de 1945, vamos a ver, a 1964. ¿Cuántos años hay aquí? ¿Cuántos años hay? Como 19. Del 45 al 64. Ahora les pregunto yo, 19 años. ¿Es un chingo? Póngale 20 para redondear, como dicen en el... Ok, supongamos, hablando con el profesor, me viene esta idea, lo cual le agradezco. Supongamos que ahorita mismo paren las rotativas, Internet, Primera Plana, PAN, PRI, PRD, se ponen de acuerdo, dejan de lado sus pinches diferencias y ambiciones de poder y nos ponemos de acuerdo para tener ese rumbo y esa planeación. Ya, 16 de marzo es un nuevo México, para que el 16 de marzo del 2020, súbenle 20, 2034, pero mientras sigamos pendejeando, pues no, el 18, el 21, el 24, el 31. ¿Sí me explico o no me explico? En otras palabras, estamos perdiendo tiempo, literalmente perdiendo tiempo, no nos ponemos de acuerdo.
tenemos agendas políticas distintas, tenemos intereses racionales distintos, la gente está preocupada por llegar al poder, antepones la llegada del poder a mano y media, etc. Y simulando que estamos de acuerdo, ¿no? Con más pactos por México. Pacto aquí, pacto allá, y qué chingones somos, y las reformas, todo está muy bien. El pacto por México, a los ojos de un japonés, no sé cómo se diga en japonés, hasta ahorita. Y eso sí empieza en chingo a funcionar para el take-off. Porque imagínense un país como avión. ¿Han visto los aviones? Puto, ya llévate, cabrón. ¿Quién chingo está en la cabina de pilotos? ¿De quién dependen nuestras pinches vidas cuando nos subimos a esa madre? ¿De quién depende? De dos güeyes, un piloto y un copiloto. Y cuando está muy grandote, de un ingeniero de vuelo. Esos son los pinches políticos. Y todos atrás, con asientito chingón, con la patita, con camita, dependiendo de cuánto te hayas mochado. ¿Sí me explico o no me explico? Cuando piensen en política pública, cuando piensen en escenarios, piensen en las fuerzas motrices. Esta es la esencia del pensamiento prospectivo, pensar en términos de fuerzas motrices. De todas estas, cuando hablamos a nivel de país, estamos pensando a nivel de la élite política. Por lo tanto, voy a dar una conclusión provisional muy dolorosa. Dime el grado, la calidad y eficiencia de tus servicios y de tu obra pública y te diré cuál es la calidad de tu política. ¿Hemos avanzado? Hemos avanzado. ¿Pudimos haberlo hecho más rápido? Sí, pero no. No sé. ¿Sí me explico? Ustedes cuando llegan a un país, lo primero que ven es, estos güeyes sí que le chingan. ¿Quiénes? La élite política. Ya están los japoneses. Los coreanos peor, porque estaban más jodidos. Entonces, tuberías son los factores, fuerzas motrices que convergen en la alberca. Y pensar que Japón y Corea estuvieron más jodidos que México. ¿No les parece increíble? Increíble. Y sin embargo nos pasaron. ¿Y dónde estamos nosotros ahorita? Les pregunto. ¿Somos intrínsecamente pendejos? Aquí me gusta contar una anécdota personal. 2008, yo fanático del cine y del fútbol, quería comprarme una pinche pantalla Samsung coreana de 52 pulgadas. Voy a Palacio de Hierro, 82,000 pesos. Veo ahí en internet, Best Buy y veo todo, $2,000. $2,000. Chuta. Yo soy de Tampico, Tamaulipas, con nacionalidad chilanga. Entonces, ahí voy a mi pinche pueblo, todavía se podía. Agarro mi camionetita, llego a Brownsville, cruzo el puente, ¿no? Un economista amigo neoliberal me dijo, ay, no seas pendejo, pues ve, cómprala con el libre comercio, nada más pagas el IVA, y ya, puta chingada, vale $2,000. En aquel tiempo, 13 pesitos, 12 pesitos, sí, 23,000 pesitos, más o menos. Más el IVA contra 82, no, pues ni más. Sí, voy. Llego así, no han llegado, pero el tráiler llega así, puta, ya, vamos a esta pinche chingona Samsung 2008. Venga, che, para acá. Ay, voy a Tampico de regreso, pinche cajota toda madre, ¿no? Luego, vámonos a Chilangolandia. Digo así, vamos a agarrar, saco la caja, puta madre, instalo la pinche, con ayuda de tu batería. Y ya cuando voy a conectar los cables así por Detroit, observo una plaquita que dice Made in Mexico. ¡Puta madre! Y vuelvo a ver, dije, Made in Mexico. Puta madre. Digo, no porque desconfiara de mis paisas. Porque la puta madre no la compro aquí a ese precio. Que venga un pinche economista aquí al diplomado y nos explique. Pero luego me entero
que Tijuana, Baja California, donde está la maquila de la Samsung, es la más chingona del mundo. La que produce las televisiones más chingonas, más rápidas, de más alto nivel de calidad. Tijuana. Además que obviamente pasa a San Diego, de San Diego se distribuye, entre ellos le da la vuelta a pinche Brownsville, yo Chilangolandia, voy Tampico, voy la compro, Made in México, digo, puta madre. Hilton Gate. Esos pendejos no somos, la hacen mexicanos. Y no la pueden hacer allá, porque si no costaría $18,000. Un obrero de la industria automotriz en Estados Unidos gana la hora $60-70. Pues los pinches carros ya no se hacen ahí. Se hacen en Aguascalientes, se hacen en Puebla, Los Bochos, en fin. Entonces, no es que seamos intrínsecamente güeyes. Es una serie de factores que en nuestro caso palidecen en términos de tuberías. Nuestro sistema educativo, cómo está y por qué está así. Esa es una bronca. Nuestro liderazgo político, las reglas, los incentivos, nuestra política económica. Puro pinche parche. Pues ahí está. Politics. Cuando yo les pregunto a mis amigos interdisciplinarios, ¿de qué depende el futuro del país? Ya saben, los economistas, pues hay pinche economía, no se siente muy chingón, ¿no? Los ingenieros, pues los ingenieros. Alguno que otro, no, pues qué pinche científico. No, buenas. Le digo, no, pendejos, no entiende nada de ustedes, ni de ninguno. Dependemos de política. Esa es la que nos chinga o nos eleva. ¿Cómo? Yo, pinche abogado, tus leyes ¿qué son? Salen de un pinche horno que dice politics. No, que todos le evitemos así, uy, qué chingona ley. No, ¿quién las hace? Pues güeyes de carne y hueso que tienen agenda, intereses, etc. Política económica, lo mismo. Tengo ideas bien chingonas para el desarrollo. Llega al poder y que el pendejo que esté ahí las aplique. No, es que perdió. Bueno, no se van a aplicar. Tengo una pinche política científica, tengo un nuevo sistema educativo. El pinche poder. Si no las aplicas de allá para acá. Aquí todavía estamos peor porque sí existen ahí medio tímidamente y aún así no se aplican. Reforma educativa. Pregúntale a Gabino. Si Gabino entra por esa puerta y llega y dice, ¿por qué no aplica usted la reforma educativa en Oaxaca? No me dejan. ¿Perdón? No me dejan. No dejan. ¿Usted no es el gobernador? Sí. Pero no lo dejan. ¿Y qué significa que no lo dejan? Pues significa que no puede hacerlo. Porque no quieren. Están tan bien organizados que me la hacen de mega pedo, bloquean todo, paraliza todo. Y como no hay para... Ya nos quedamos así. Ya. Entonces ahí, no. Ese ching. ¡Tatán! El japonés y el coreano. Pero no tenemos que inventar nada, ni el color ni el puto hilo. ¿Me explico o no me explico? Esa es la enseñanza del documental. Politics. En el caso de Corea, es peor con Park-chung-hee. Entonces, entendido esto, se puede ir con este sentimiento ambiguo. La buena está en nosotros, la mala en la cancha de la política. Aquí está. El evento fundamental, Guerra de Corea, en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos contra la URSS y China. Aportan el capital con una visión política y decisiones que privilegian la economía. Hay una visión de inteligencia, barcos, radios, cámaras, motos, tren, cultura del trabajo, disciplina, educación, migración, toda esta cultura laboral que lleva a extremos nunca vistos para nuestro software de ya vámonos, mañana lo hago, pido mis económicos, es que son del sindicato, una pinche, quiero un negocio, copia de la pinche cartilla con cuánto calza usted y la firma del ortopedista, no. Como dijo Alvarito Obregón, móchate, no. Cultura laboral, seguridad, disciplina, control, competitividad, política social, departamentos, etcétera, consumo, bienestar. Del 45 al 64, póngale los 20 años. Tercera economía del mundo de estar en ruinas.
Yo aquí me quedo pensando en que todas las políticas públicas van a ser imperfectas, en el sentido de que pienso en Japón, y para los años 80 ellos ya tenían un problema de muerte por fatiga, precisamente por la gran cantidad de horas que trabajaban. Pero la fatiga, acuérdese que viene porque hay un güey que los está latillando o porque ellos se quieren fatigar. Ese es el enajene de esos güeyes, y lo que el profesor también me recordó muy bien. Hay un costo social, ¿no? Fine, pero como estamos nosotros, la verdad es que dudo que un mexicano se vaya. Es muerte por fatiga, pero por hacer otro tipo de cosas. Eso sí se moriría. Claro, y ahora se me ocurre que, bueno, hablábamos, precisamente usted lo comentaba ayer, que Japón tiene un gran número de suicidios, ¿no? Es otra de las... No vamos a negar el enajene, no vamos a negar el enajene. Pero como no es el punto de... Yo no quisiera vivir como japonés, yo la verdad es que prefiero. Pero al pensar así, ya valió madre, porque contagio, y entonces, pues vale. Entonces no podemos exigirle, ni tenemos moral de exigirle al gobierno, queremos esto, no. ¿Quieres ser chingón? Te tienes que chingar. ¿Quieres un sistema educativo chingón? Profesor, no faltes, exige tareas, califica, papás y la chingada. Pero como nos da hueva... Ahí está el ejemplo de sus huelgas, ¿no? Van a hacer huelga, trabajan un chingo y luego sabotean la producción. O sea, está al otro lado. Aquí el punto es el grito en la tribuna de un estadio de fútbol. Sí se puede, pero si no actuamos en función de las tuberías y la determinación, si sigo comiendo en el metro, es inevitable. No tenemos futuro. El punto, por supuesto, que es equilibrarlo. Los Estados Unidos también están en el enajene. Hay todo un lado que ya sabemos, y nosotros seguimos con que la familia, la madre, la Virgen, el 12 de diciembre, el Padre Nacho, el clásico joven, América Cruz Azul, el clásico de clásicos, la pinche telenovela. Ahí están las encuestas, somos de los más felices del mundo. No mienten. Yo me acuerdo, Ciudad Madero, Tamaulipas, había ahí un pinche ruso y una rusa que estaban ahí, ¿verdad? Y llegaron así, 15 como señor, y su pregunta era, ¿de qué se ríen los mexicanos? ¿Por qué se ríen tanto? Esto es un pinche ruso, o sea, cuando hace invierno, 35 bajo cero, ya, chinga su madre. 35 bajo cero. Si no tragas vodka, pues no vives, cabrón. Sufrieron, cabrón, los coreanos, 3 millones de muertos. Imagínense que un coreano escuche, es que en 6 años hubo 50,000 muertos por una... Sí, ok. Ajá, ¿y luego? En los 50, 51, 3 millones. 3 millones. O sea, ¿cuántos habitantes tiene Cuernavaca? ¿Cuántos? ¿1? Bueno, 3 pinches Cuernavacas, ya la chingada, todos. O sea, dimensionamos. El pinche japonés rockero quería estar en California. Ay, cabrón, te aventaron una puta bomba atómica 2 veces. ¿Ah? Yo quería ser estadounidense. Elvis Presley. 2 putas bombas atómicas. 2. Porque la primera no entendieron. O sea, todavía le iban a seguir chingando. Y el pinche Truman dijo, no, ¿cuánto nos va a costar la invasión? 200,000 muertos. ¿Gringos? Sí, no, aviéntenla, cabrón. Aviéntenla. 250,000 de putazo en Hiroshima. Me acuerdo perfecto porque es el día de mi cumpleaños, 6 de agosto. Puta madre. 250,000 putazo. Y Truman dijo, sí, está cabrón, pero no voy a matar a 200,000 gringos para invadir y tener Japón. 3 días después, Nagasaki, chingale. Una anécdota comercial para que vean una vez, no puedo dejar de hablar de mi tema favorito, que no es este que me encanta, sino de la iglesia. ¿Quién cree que estaba en Hiroshima el 6 de agosto del 45, detrás de una pinche colina que fue lo que lo salvó de morir de la puta radiación? Había un vasco sacerdote jesuita que se llamaba Pedro Arrupe. Había estudiado medicina, jesuita. Los jesuitas solían tener una formación profesional más allá de los estudios rigurosos que llevan, y hizo su servicio en Hiroshima. Le tocó la bomba atómica.
Y él después se convertiría en el superior general, en el general de los jesuitas, que le dio el giro hacia el compromiso del servicio a los pobres. ¿De qué orden religiosa es el Papa Francisco? El pobre, la familia, la misericordia. Este cabrón empezó en los 60, cuando fue electo general de la orden de los jesuitas. Entonces, vio sufrimiento, supo lo que es el pinche mundo. Estaba en Hiroshima el 6 de agosto del 45. Comercial nada más. Entonces, 20 años, tercera economía del mundo. Tan tan. Corea. El evento. ¿Cuál fue el evento que detonó el despegue coreano? Pues el descontento nacional. Primero el descontento del pueblo. No, pero el evento, Víctor, el evento. Pues el militar. No, de Corea, el de Corea. Militar. La llegada de Park Chung-hee. ¿Cómo? ¿Un güey? Bueno, pero qué güey. O sea, ¿cuántos equipos de fútbol americano valen total, absoluta y rotundamente madre? ¿Por qué no tienen un puto coreback? Tienen 10, 15 güeyes de 180 kilos y madre, ¿quién chingado le va a dar la bola, cabrón? El líder de lead, síganme. Entonces, pues el golpe de Estado, Park Chung-hee. Ahora, México ya tuvo su Park Chung-hee. ¿Alguien me puede decir quién fue? Porfirio Díaz. Nació en Tuxtepec, Oaxaca. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era el Park Chung-hee del siglo XIX. Poca política, mucha administración. Dejémonos de mamadas, conservadores, liberales, la chica. Pacificar el país, primera prioridad. Puta, me suena, ring the bell, así, me suena. Pacificar el país, pinches provincias de desmadre, guardia rural, la chica. Pacificar. Gringos, no todo. Vámonos, Inglaterra y Francia, venga chipa acá. Vamos a hacer ferrocarriles y la madre y media. Pinche, ¿no? Centenario chingón, Bellas Artes, el Ángel, la puta madre. Ahorita pregúntame el puto bicentenario, ¿qué va a haber en el 300? No te va a ver ni madre, una pinche estrella de luz que vale más. Villano de villanos en la historiografía de la revolución. No digo, no estoy calificando qué bueno, qué malo, no. Hubo un Park Chung-hee. Después tuvimos un Park Chung-hee, pero institucional, llamado PRI. Pero con una lógica de arreglo político que sembró su propia tumba durante los primeros 70 años. Y que ahorita con las reformas, ¿qué es que queremos? Pero el evento coreano es el golpe de Estado. Señores, con la lana que nos deben estos ojetes, al haber estado sometidos a su imperio y la maquinaria, a chingarle. Infraestructura, carreteras, fábricas, acero, barcos, autos, igual, trabajo, disciplina, educación. Se adelantó a Solidaridad 40 años el cabrón. ¿O no? Control contra los sindicatos. ¿Les costó? Sí. ¿Sufrieron? Sí. ¿Trabajaban un chingo? Sí. Hágales pinches herramientas. No se esté quejando. Es que no hagan un chingo. Aguántese, joder. Ya tenemos que acumular primero. Pero con una visión, un rumbo. Presiones políticas contra el modelo, sí. Eso se llama teoría de la modernización. Puta madre, yo trabajo un chingo, ya me toca. El atentado a Park, la transición política, presionada también por los gringos, el documental no lo dice, pero cuando un país ve que el otro está sobrecargado, dice, ¿sabes qué? Ya, tienes que liberarte de los pinches militares para poder generar un proceso político que asegure estabilidad. Los salarios suben, empiezan a consumir, sus pinches olimpiadas, del 61 al 88, 27 años. 27 años. En términos perspectivos es 27 years. Sí. ¿Dónde estábamos nosotros hace 27 años? ¿Qué año era? 87. La inflación era del 110%. Estaba la corriente democrática, el PRI se estaba fraccionando, vino la elección del 88, ya fue un pinche desmadre, bla, 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 bla. O sea que, ustedes díganme, ¿cuándo chingados pongo el reloj? ¿Cuándo? Para que empiece a correr y nosotros hagamos el take-off.
Ese es el cuento. Pero se tuvo en los 50 y en los 60, se tuvo esa época mexicana, ¿no? 50, 60. Sí. Engendrando situaciones que después se volvieron. Pero sí se tuvo el famoso milagro mexicano. Sí, entonces, ¿en qué momento se echó el avión de regreso a México? Tiene fecha, y la fecha es el 82. La fecha es el 82, no porque llegaran los tecnócratas, ni mucho menos, sino porque ese modelo, el famoso milagro mexicano, se agotó. Se agotó, dejó de ser sustentable, se agotó. Nos explotamos 3 fuentes de financiamiento que nos permitieron mantener el vuelo, la velocidad de crucero. Primero la agricultura. Después le apostamos al petróleo. En tiempos de López Portillo llegó a estar a $100, con de la Madrid a 8. Y la deuda externa. Nomás te voy a dar un dato para que veas la magnitud de nuestro drama. Chécate esto. En 1970, cuando ya había llegado casi al tope este milagro mexicano, lo que la llamada sustitución de importaciones, Puebla llegó a México, válgame la expresión con la Volkswagen, cuando el gobierno dijo, ¿quieres vender carros a México? Sí, hazlos aquí y los podrás vender. No quisimos la importación de autos para industrializar el país, obligamos a las empresas. Claro, las empresas a cambio, ¿qué pedían? Control sindical, bajos impuestos, etc. En el 70 la deuda externa de nuestro país, la que dejó Díaz Ordaz, era de $3,000 millones. Una madre. La inflación en el 68, la represión a los estudiantes, la chingada, era del 2%. 1976, termina Echeverría, $19,000 millones. 1982, termina López Portillo, $85,000 millones. Llega de la Madrid, y ¿sabes qué hizo del 82 al 88? Pagó por concepto de intereses de la deuda $60,000 millones, estando el barril a $8. Pregúntate tú, qué casualidad que en el 87, encima un puto terremoto que nos costó $3,000 millones en costos del 85. Qué casualidad que en este año se partió el PRI. Chingón, ¿no? ¿O no? En la sucesión presidencial, el arquitecto de la política económica, porque el margen de maniobra era así, no podíamos dejar de cumplir los compromisos, nos hubiéramos puesto como los argentinos. Acabo de leer una cifra que me dejó helado. 2001, Argentina declaró el default, la suspensión de pagos. ¿Saben cuántos argentinos se fueron a la pobreza? La mitad. La mitad. Ándale, cabrón. Argentinos. No estoy hablando de un pinche país bananero. Granjero mundial lleno de carne de las dos. Entonces, el 87 se parte el PRI. ¿Qué es lo que quería esta partición? ¿Qué es lo que quería? Que no llegara Salinas. Otra vez este pinche pelón no dejó un cabrón. Es que esos güeyes, no sé. No sé qué inspiran. Evil guys. ¿No? 87. Se parte el PRI y Cárdenas da la gran aportación político-democrática. En 89, 5 de mayo, funda el Partido de la Revolución Democrática, renuncia a la violencia, a todo. ¿Qué ganas? Quizá en el fondo no le faltaban. O sea, si hubiera dicho en el 88, aquí enfrente, vamos a tomar, ya quiero ver al ejército mexicano y al gobierno del PRI, órale cabrón, chingate. ¿Ah? Ahí se acabó. Entonces, claro, de la Madrid y la reorientación del modelo económico neoliberal tuvo un problemón, que es lo que subsiste en el problema acá. Yo te comentaría sin exagerar que este es el origen de los problemas contemporáneos de la política mexicana y que están, digamos, marcando los ritmos de nuestro corazón o latidos del sistema político mexicano. ¿Cuál es ese? Es que el sistema, el modelo, hay que ser agotado el petróleo, la agricultura y la deuda. ¿Qué dijo de la Madrid? ¿Qué nos queda? Pues hay que producir, cabrón. Hay que ser eficientes, ya no podemos depender del petróleo, ¿eh?
No quisimos, entramos al GATT en el 85, lo que es ahorita el antecedente de la Organización Mundial de Comercio. Fuimos con los gringos y les dijimos, queremos exportar. Ah, sí, tú querés exportar, cabrón. Y entonces, en consecuencia, tú vas a importar. Porque yo no te voy a dejar entrar mis productos y no dejas entrar a los míos. ¿Qué nació en el 88-89? Samsung, Depot, y la chingada y media, pues a huevo. Y los mexicanos y esa clase media, ¿no? Vayan en domingo de quincena al pinche Sams. Inevitable. Vayan a comprar un boleto México-Madrid para volar en tiempos de Navidad el 12 de diciembre, 14 de diciembre. No hay. Chinga, ¿quién va a Madrid? Qué chingado, ¿no? De ese tamaño nuestra pinche clase media. Voraz consumidora de Madrid, ¿sí o no? Entonces, inevitablemente uno siempre se genera la pregunta, ¿cuál crisis? No, pues así como somos un chingo, somos 115 millones de cabrones, de los cuales 50 o 60 están jodidos, ok, pero todos son un chingo los que quedan. Con que haya 5 millones de voraces, ya valió madre, ya se llenó todo, un pinche hotel, todo, son un chingo. Eso es lo que hace atractivo a México para que vengan acá. Y aún así seguimos con shoppings en Estados Unidos. Bueno, aún así nos damos ese lujo. Se estima que tenemos en Estados Unidos más o menos unos 40,000 millones de dólares de lana de paisas allá. Sin contar la lana que históricamente vino por cuestiones de transferencias de los mexicanos que están allá, acá, que es la otra prueba contundente de que huevones no somos. ¿Cómo? ¿Se fue este cabrón? Es que puso unas paleterías y le va toda madre en Houston, en Los Ángeles y la chingada. Huevones no somos. Es el único país del mundo que se puede dar el lujo de tener esa válvula de escape. Ya quisiera ver un pinche boliviano. A ver, ¿qué haces con tus jodidos, Evo? Pues no, que se avienta en los Andes, cabrón. Ahí está. ¿Qué hace un pinche paraguayo? Un chileno. ¿Qué hace? Y todavía le queremos mentar la madre a estos güeyes. Si los pinches gringos no es que sean buena gente, ni mucho menos, pero si hay 20 millones de güeyes nuestros allá y prosperaron, qué puta salvadota. Imagínate que de repente regresaran. Vale, más mal. Entre 15 millones. ¿Sí me explico? Los gringos van a decir, bueno, pues ya están, pues ya que se queden, ¿verdad? Y eso es mi huevo. Entonces, sí me explico. Esto, a lo que voy es que este modelo, chingón, formal, empleo, competitividad, tuvo un problema estructural. Es lo que les pasa a los güeyes que van al gimnasio, de la cintura para arriba. Pinche lavadero con madre aquí. Pechote así, doble pechuga, mezquita del oro, cabrón, ¿no? Lleno acá. Pero unos pinches popotitos. Eso sí está bien, mame, los pinches patitas. O sea, el modelo sí está toda madre, pero no tiene base social ni política. Y no la tiene porque el arreglo de ese milagro está orquestado no para la productividad. ¿Para qué? Para mantener el pinche. A diferencia de estos cabrones. Sí tuvimos un milagro mexicano, pero su chip político era mantener al PRI en el poder, no ser agresivamente competitivos. Esa es la diferencia. O, si no quieren la analogía del güey que va al gimnasio de la cintura para arriba, hagan un pinche edificio chingón diseñado con estructuras super modernistas, bien chingonas, bien cabronas, que las ponen así, pero las construyen en zona sísmica. Aquí tiembla, aguanta. Es el problema de nuestras reformas estructurales. ¿O no? Pemex se enoja el sindicato petrolero. Reforma educativa, ahí se enoja el pinche. El IMSS, ay, ¿qué vamos a hacer con el sindicato? Siempre es el sindicato. Siempre son los intereses organizados, enquistados en esa estructura política. Siempre. Construyen una obra y no pongan la plaquita que diga rock. A ver si la construyen. Pues así está, cabrón. ¿Pero por qué existe eso? Porque es una red perversa, si ustedes quieren, pero muy eficaz políticamente. Entonces, en política somos bien chingones, estamos a la altura de Japón y Corea. En política solita. ¿Quién chingados se imagina? Si están tan jodidos, ¿por qué siempre gana el PRI?
si no es el chingón, es no sé qué sea. ¿Me cachan? Pero ¿cuánto nos cuesta? Ese es el origen. 85,000 millones de dólares. No tenemos reservas en el Banco de México. Ahorita tenemos 120,000 millones. Pero seguimos teniendo la mitad de la gente en la pobreza. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que este avión despegue con esos 50, 60 millones? Hay algunos más perversos que dicen, es que al sistema económico no le conviene que esos cabrones dejen de ser. Si a esos los clase medierizas, van a seguir votando por el PRD y por el PRI. Entonces mejor no. ¿Sí me cachan? Si esos 50, 60 millones los haces más conscientes, más consumidores, con esto y eso, van a votar por el PRI o el PRD. Y ni siquiera por el PAN después, porque el partido macho, ya es otro pedo, ya. Pero ahorita todos estamos aprisionados en esos tres partidos, ¿no? O sea, te dicen, ¿quiere jugar fútbol? América, Cruz Azul y Puma. Oigan, que el Atlas, no, América, Cruz Azul y Puma, ya la chingada, ¿cuál quiere? No, pinches Pumas, la América, Cruz Azul, perdóname, pero las finales, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Cuál? No, pues uno, vamos a hacer uno. No, estos. Por eso fue tanto peor con las candidaturas independientes y los candidatos. ¿Me cachan o no me cachan? Señores, señoras y lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? Pues nosotros. Ya nada más esta tabla. El ingreso, el PIB per cápita en dólares, el PIB, o sea, cómo dividimos todo lo que produce un país, toda esa riqueza entre sus habitantes. Eso es un número, obviamente, que solamente ilustra cómo repartimos el pastel, cuántas rebanadas le toca a cada uno. Entonces, en el 80 México tenía 3,000. ¿Cuánto era Corea? ¡Puta, el doble! El doble. China, 307 millones de dólares. Sí, pero más que los chinos en aquel tiempo eran como 900 millones. O sea, son 1.200 millones de cabrones. ¿Saben cuántos son 1.200 millones de chinos? 10 México. 10 México. ¿Se acuerdan lo que les dije del aeropuerto de Fox? Tengo un muy amigo especialista en las cosas de China, me dijo, los chinos hacen 5 al año. 5 al año. Porque pues, están creciendo. Nosotros no hicimos 1. Los chilenos, a mí Chile, bueno, siempre les digo, ay sí, pero son 12 millones, sí, pero nos vale madre, mira, 2,000 millones de dólares, 16,000 millones de dólares. Brasil, nuestro enemigo natural, no solo en el mundial, 1,200, 3,000, en el 80, 90, o sea, el doble, siempre estábamos al doble. Vean el bajón que tuvo Brasil. Pero ellos son 160,000. ¿Estamos o no estamos? Digo, si esto no nos dice algo, ¿avanzamos? Sí. ¿Creamos más riqueza? Sí. Pero ¿cómo están nuestros competidores? Esa es la política. Y la desigualdad, ¿no? Sí, claro. No, Brasil no canta mal la ranchera, los chilenos tienen lo suyo, pero hay riqueza. 11,000 millones, como tú dices, sí, pero... Digo, así o cómo se los digo. Bueno, ya no los tengo que convencer más. La política es el factor, ¿no? Y de la política depende nuestro futuro. ¿No? Entonces, el futuro no es inevitable si hay márgenes de acción. Ya, son los principios básicos para que se vayan yendo tranquilitos. No, tampoco quiero así deprimirlos, de que puta madre, vengo de una pinche plática. No quiero tampoco que piensen como Polo Polo, así, no, ya vamos mal.
tienes, mijito? ¿Cómo que tengo, mamá? ¿No? El futuro no se puede predecir. No estamos aquí para predecir madres, pero sí se puede ver. Veo que vamos a valer madre. ¿Por qué? Pues no hacemos nada para evitar. Es una habilidad y un recurso del pensamiento, pensar en términos de escenarios, siempre desafiar nuestros supuestos. Cuestionamos los supuestos y las premisas arraigadas en la organización. Si trabajamos en una, llámese partido político, burocracia estatal, municipal, federal, y en los jefes, estos pinches jefes, dificultad en ámbitos burocráticos o jerarquizados. ¿Y tú quién eres? Luego, chamaquita, ese tono sexista, paternal, niña, así como muñeca. Pero también ustedes se dejan, o espero que no se dejen. ¿Cómo me vas a decir a mí? No, pues es que cabrón, hay que pensar en términos de desafiar, ¿no? Se formulan en equipo los escenarios, es muy importante, nadie los hace solo, por definición, y además tiene que tener un carácter interdisciplinario. Necesitamos sociólogos, antropólogos, ingenieros, güeyes que sepan comunicación, antropólogos, que alimenten una visión específica en el sentido más general. Si estamos hablando de una política pública, bueno, pues los expertos ahí. Tiene que haber una conducción y una coordinación de un güey que sepa. Si no van a ser escenarios chilenos, al Chile, quiero decir, ¿no? Y exigen un seguimiento y una contrastación, que es la lógica del radar. ¿Ok? Una vez que uno los define, siempre está constantemente monitoreándonos a ver cómo se ve. ¿Ok? Ahora, una guía operativa. Dije, puta, ¿cómo les transmito yo? Bueno, todo esto, ¿cómo lo aterrizamos? Entonces, lo que se me ocurre es hacer lo siguiente rápidamente, porque ya veo hambre. Pero todavía, aquí ya nos vamos a las 6, ¿no? Fíjense bien, pensando en términos de políticas públicas, en los escenarios, PP no es partido político, es política pública. No voy a decir, ¿no? Toda política pública, a final de cuentas, está, digamos, sitiada, está envuelta en 4 grandes dimensiones, en un cuadrante que está caracterizado por lo que sigue, ¿no? Primero, la política nacional y estatal. A mí cuando me hicieron el favor de invitarme, me dijeron que pues, era como en el ámbito municipal y esta cosa. Yo dije, bueno, un municipio pues, no es una isla, forma parte de un tejido político, ¿verdad? Que en su entorno inmediato pues está el Estado, y el Estado, pues por supuesto, con la política nacional. Entonces, las elecciones federales del 2015, la sucesión presidencial del 18 y del 24, la posibilidad de alternancia y el impacto en esta política nacional en el Estado municipal. Esta es la política como el primer cuadrante a la izquierda. ¿Ok? Entonces, política pública, un ojo al gato y 4 ojos a estos 4 garabatos, ¿no? La infraestructura y los servicios, pues es el objetivo de la política pública, asumimos, ¿no? Agua, drenaje, puentes, salud, vivienda, transporte, vialidades, mercados, parques, cultura, limpia, alumbrado, medio ambiente, todo lo que sea política. Se me ocurrieron esas, que creo que son la mayoría. Entonces, todo lo que hay que hacer en política pública aquí, está acá. La lana, finanzas, desarrollo económico y empleo. ¿Está endeudado el municipio? ¿Tiene márgenes de maniobra financieros? ¿No? Igual que el Estado. ¿Qué onda con los impuestos, comercio, inversiones, desarrollo económico, etcétera? ¿No? Y la grilla, problemas sociales, dinámica política y local a nivel de lo que es propiamente el ámbito de aplicación de la política pública. Seguridad, number 1, medio ambiente, jóvenes, grupos de poder, comercio, clientelas, taxis, colonos, tianguistas, la dinámica electoral y la competitividad electoral del municipio. Hay alternancia, hay hegemonía, hay un partido, un grupo político que tiene el poder. Entonces, cualquier escenario que ustedes hagan de su política pública, más allá de que sea factible ejecutarla, tiene que considerar
explico o no me explico? Digamos que esto es lo que encierra. Por eso a mí me gusta ser muy ojéis ante las perspectivas muy técnicas, ¿no? Aquí les van a explicar cómo se hace la chamba. Muy bien, muy bien. Y a los cuantos que vengan a explicarles, pues es lo que viene. Mi función es decirles, este es el entorno de tu pinche política. ¿Ok? Este es. Hay una política municipal, hay estos márgenes de maniobra y hay este margen o contexto político que va incidiendo en el área específica de aquí pues ya no me juro, pero la puede uno seccionar. Sí, ¿Y la política internacional? O sea, fuera de... pues esta ya la pones aquí arribita si quieres. Ya no, pero vale. Pero sí se tiene que tomar en cuenta. Sí. Tienes toda la razón. Aquí tendría que poner política internacional con sus, digamos, asegúnes, uno güey, ¿no? Hay una guerra, hay una guerra acá, bueno, pues es un ejemplo clásico. Pediría. Los gringos se ponen y nos cierran la puerta migratoria o algo. Pues, entiendo que Morelos es un estado que pues, también tiene algo que ver con la cuestión de migrantes, etc. Entonces diría que hay política internacional. ¿Estamos? Volvemos a esta laminita para que ya nada más se acuerden de lo que he estado diciendo, ¿no? Fase técnica, análisis político, escenarios. Los escenarios siempre van a ser de dos tipos. Este es el desenlace, tiene una visión de corto plazo porque es en qué va a acabar la posibilidad de que la política pase o no pase, se aplique o no se aplique. Es en función del conflicto y en función de la política pública el alcance, la visión y sobre todo la consecuencia de hacerla o no hacerla. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, empezar a tener una visión, lo que van a hacer es, bueno, lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Es un catálogo de políticas, escoger la más importante y tratar de ver y visualizar cómo la abordamos, ¿no? ¿Cómo se hace el escenario? Bueno, es muy sencillo en realidad. Identifican ustedes los problemas, no sé, urbano, de infraestructura, seguridad, algún problema, ¿no? Visualizando el efecto político-social de un factor o problema. Y seleccionan un problema vinculado a una política pública o una política pública en particular, la que ustedes quieran, ¿no? Me la diagnostican, toda la información disponible sobre el problema y los actores involucrados, porque estos son los que van a tener el poder de veto, ¿no? Retrospectiva, cómo se llegó a la situación actual particular sobre la cual van a trabajar, qué factores políticos, sociales, inerciales o tendenciales dieron lugar a esta situación, qué factores definen la viabilidad política, o sea, la viabilidad de la política pública, qué factor la define, lana, aspectos técnicos, aspectos políticos o tiempos. Otro problema, por ejemplo, la seguridad, no sé. ¿Qué tan factible es la viabilidad ahora? A partir de lo que es necesario en los tres frentes. Entonces, aquí tenemos el técnico, el político y los tiempos u otro, ¿no? Aquí tenemos qué tan factible es esa viabilidad ahora, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que vamos a obtener es la distancia que hay entre recursos y tiempos y factibilidad política con la necesidad de hacer esa política. ¿Qué tan lejos estoy de hacerlo? No, porque la distancia que hay entre yo ya sé qué quiero hacer y qué tan factible es hacerla es lo que define el trabajo político. Precise las consecuencias o impactos de la no solución al problema. Bueno, no se hizo la lamentada política pública, no se hizo. Okay. Consecuencia política y en el ámbito social y en el Estado. Si no hacemos el puente, si no hacemos la vialidad, si no hacemos el otro carril, si no hacemos el hospital, lo que quieran, no lo hacemos. ¿Qué se va a venir? ¿Va a estallar en un año? ¿Va a estallar en 6 meses? ¿O en 5 años? No sé. Agrupen las consecuencias o efectos globales en 2 o 3 escenarios, utilizando coordenadas políticas, gobernabilidad, inestabilidad o coordenadas de eficacia. Hoy te les digo qué significa eso. Las implicaciones de sus escenarios
y los cursos de acción. Es decir, ¿hay consecuencias de no hacer la política pública? Sí. ¿Cuáles son? Estas y estas y estas. ¿Cómo las agrupamos en un escenario? Y ya que tenemos los escenarios, ¿qué implican esos escenarios? Para luego hacer una estrategia política. Esto es un poquito formal, pero se los voy a poner con un ejemplo político por definición. Pero, a ver, si yo les pregunto a ustedes, olvídense de esta lámina, los dos factores de los que depende el éxito de la administración de Enrique Peña Nieto. Dos. Piénselo, les doy un minuto. Dos factores, así lo más general que ustedes me digan, pero que son los dos factores de los que dependa la gestión del señor presidente. Órale. Yo me atrevo a decir eficiencia. Bueno, vamos a ponerla más fácil. Vamos a empezar con la lógica de mi pechuga de pollo. Les pregunté una pregunta tipo pechuga de pollo. Hagamos tacos. ¿Cómo se hace un taco de una pechuga de pollo? Vamos a deshebrar el pinche pollo. Entonces, no se complique la vida. Díganme factores así deshebrados de los que depende el éxito de la administración de Peña Nieto. 1. Seguridad. 2. Desarrollo económico. Muy bien. 3. Empleo. 4. Educación. ¿Qué de la educación? ¿Le va a afectar al PRI que sigamos igual de güeyes? Al contrario. ¿Sí me entienden o no? Seguimos igual de primero. ¿Qué más? Los medios de comunicación. ¿Perdón? ¿Pero de qué? ¿Comercio o de qué tipo? Bueno, comercio internacional, entra aquí. TL6. ¿Qué más? Medios de comunicación. Medios. ¿Qué más? Los conflictos sociales, ¿cómo los atienden? Conflictos sociales, ok, conflictos sociales. ¿Qué más? Las catástrofes, también como ha manejado lo de Guerrero, cuando estaba enfrentando la situación. Ok, llamémosle manejos de crisis, ¿no? ¿Qué tan chingón es al responder el gobierno ante una tragedia, cosas así? Manejos de crisis. 7, ¿qué más? Las reformas, el éxito de las reformas. El éxito de las reformas es buscan desarrollo económico, entonces va acá. Éxito de las reformas. ¿Qué más? Convencimiento a la población. Convencimiento de... Pues de que está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto, bueno, entonces esto lo va a hacer a través de los medios. Encuestas y la chingada, te amamos, qué chingón eres, todos. Gobernabilidad, me salió aquí don Víctor muy elegante con este concepto choncho, ¿no? ¿Qué más? Convergencia entre los partidos políticos. Convergencia entre los partidos políticos. Convergencia, pero esto significa que se pongan de acuerdo, pero que se pongan de acuerdo en qué. Porque qué tal si se ponen de acuerdo para chingárselo, entonces no hay éxito. Obra pública. Pues es parte del desarrollo económico, lo ponemos aquí. Si no, no hay lana, ¿verdad? Compromisos cumplidos. Compromisos cumplidos es su codificación para decir si hago cosas. Democracia de resultados. Democracia de resultados. Vamos a ponerlo así, tal, entre comillas, que la democracia no está para dar resultados. La democracia es un pinche procedimiento. Pero al ponerle adjetivos, pues sí la estamos sobrecargando. Mientras haya pobres, no hay democracia. No. Desarrollo social.
La política social. El desarrollo social está vinculada acá, porque si no hay lana, no hay para gastar en los jodidos. De manera sustentable. También es parte de la lana, campo. Y lo que dice aquí el compañero de Cruz Azul, de los, digamos... Creo que realmente vimos en el video que se pueden actuar, que se pueden sí, actuar. sí, sí. Liderazgo político. Liderazgo político. Vamos a acuerdos políticos, que ya se dieron los más importantes, por eso tenían que sacarlos el primer año. Ya después ya la chingada. No iba a haber tiempo y se iban a contaminar. Este año 2013 que pasó era fundamental. Ya el 14, 15 elecciones, 16 todo el mundo se desespera, 17 sucesión, 18 elecciones, era el 13 o no había ni nada. Entonces ya lo cumplieron. Todos estos factores son chingones, ¿no? Son tacotes de pollo, ¿no? Che pechugota que sacamos, ¿no? Bueno, todo esto en términos de escenarios, la forma como se procede a hacer escenarios, la escuelita que a mí me gusta hacer escenarios es esto, ojo, esto es en un proceso político, no estamos hablando aquí ahorita de política pública. Todo esto, de estos factores, ¿qué son? De acuerdo a lo que vimos de la alberca y de Japón, ¿qué son estas cosas? Fuerzas motrices o tuberías. ¿Sí me explico? Aquí el secreto del escenario es sacar dos. ¿Me explico? Dos. ¿Por qué dos? Porque se hace un cuadrante que va a dar lugar a ¿qué? ¿A cuatro qué? Escenarios. 4 albercas. ¿Sí me explico? Bueno, dependiendo de estas dos que madres, ¿no? O sea, ¿qué debe definir las albercas? Las dos variables. ¿Sí o no? Esa es la gran aportación de la escuela que a mí me gusta enseñar de los escenarios. O sea, todas estas son fuerzas motrices, son tuberías. ¿Sí o no? Mi propuesta es la siguiente. ¡Tarán! Ok. Llamémosle gestión eficaz de gobierno. Ya chingan a su madre. Una gestión eficaz. El gobierno resuelve cosas, sí o no. Sabe administrar crisis, ¿no? Ojo, no estoy hablando que me resuelva problemas, porque un gobierno no los va a resolver en 4 o 5 años, pero me los puede administrar muy bien. Entonces, ¿gestión eficaz o gestión ineficaz? Aquí, ¿qué significa eficaz? Pues, bueno, si quieren podemos poner esto. Gestión eficaz, economía, estabilidad, bienestar, empleo, consumo, impacto de las reformas, lo que pusimos aquí, ¿no? Esto es ser eficaz. Controla presiones, administra el déficit en materia de seguridad. El gobierno, el problema de la seguridad, pueden vivir con el problema de la seguridad siempre y cuando, ¿qué pase? Un gobierno como el PRI puede vivir con la seguridad, con el problema de la inseguridad, siempre y cuando, ¿qué pase? No se convierta en tema electoral y los ciudadanos lo castiguen por eso. ¿No es tema de campaña? Pues que se siga matando. La gente no marcha, ¿no? Alguien me preguntó aquí de la sociedad, ¿tú fuiste o quién era de la sociedad? Antes del receso. O era ayer, ya no sé, ya estoy medio pirado otra vez, ¿no? Si no teníamos el desarrollo de una sociedad, ¿cómo equilibraba lo de no, usted me preguntaba la cuestión de la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿puedes vivir con la inseguridad? Sí. ¿Cómo? No es un tema político, no aparece en los medios, la gente no vota, vale, vamos chingón, eso se llama administrar. ¿Y es eficaz? Si es eficaz, no me está jodiendo. Soy capaz de operar la sucesión, hay unidad en el PRI, no se me alocan, ¿saben que el PRI, si el PRI fuera Superman, ¿cuál es su kriptonita? Te va muy derechito a Florencia, chino. La división.
La división del PRI. El PRI es una orquesta de 120 güeyes. Así las orquestas, así todas chingonas, ¿no? Llega el director. No empezamos. ¿Cuál va a ser? Beethoven. Oh, Mozart. No mames. No saben. Cuerdas. Aquí todo. Timbales, metales, piano. Y todos esos cosas. Órale, putos. Ahí les voy. ¿No? Todo el mundo en chingo en la sintonía. Si uno va al PRD y va al PAN. ¿Qué feo tocan estos güeyes? Es que no tienen una partitura. Cada pinche tribu pues tiene su pinche musiquita aquí, y en el PAN pues también se perredizó y también tiene su pinche desmadrilla, ¿no? Entonces, esto significa gestión eficaz, por eso lo ponemos aquí. ¿Y cuál es la otra? ¿Qué tan competitividad vamos a tener en las elecciones? Es decir, la gestión eficaz o ineficaz depende de la cancha de quién. No, la gestión eficaz depende de Peña. Perdón. Bueno, es que entendí oposición. Pero la otra parte es, bueno, y mis contendientes, ¿qué significa competitividad? A ver, ¿avanza en elecciones locales, sí o no? No sé. ¿Qué tal si en el 2015 vale madre? Es lo que vamos a ver. ¿Están cohesionados? ¿Tienen liderazgos fuertes? ¿Tienen visión y estrategia o no? ¿Hay liderazgos o nuevos liderazgos? ¿Hay un despunte claro de una opción? Acuérdense, ¿hay unidad? ¿Están vinculadas a la gestión del gobierno? O sea, ¿qué tan competitiva es la oposición? Entonces esto nos da ¿cuántos escenarios? 4 escenarios, ¿sí o no? Primer escenario, gestión eficaz con competitividad electoral. ¿Podemos esperar eso? Un gobierno chingón, pero una oposición que también da la batalla, ¿sí o no? El problema de los escenarios no es identificarlo, hay que decir ¿qué tiene que pasar para que el escenario se concrete? ¿Me explico o no me explico? Esto implica que haya problemas en el PRI, que el PRI esté agarradito de las manos con los programas sociales. Puta, tenemos la lana, pero si nos están fiscalizando bien grueso. Que haya escándalos de los gobiernos estatales priistas. Pinche gobernador es un ratero. Puta, esto le quita puntos. Por eso Peña se preocupa que los gobernadores, particularmente priistas, no la caguen. Porque no es ellos, es el PRI, la marca, y si es la marca, arrastra el problema. Que el problema de la seguridad sí es un problema. Un comando trata de secuestrar a un prominente empresario de Monterrey, o secuestran a Carlos Slim, se arma un pedote. Eso trae otra vez, ya es que no hemos avanzado, le cuesta. O que la élite económica diga, órale, cabrón. En fin, todo esto. Ahora, escenario 2, hay gestión ineficaz y la oposición es competitiva. ¿No? ¿Se puede dar o no se puede dar? Que el gobierno empiece a mostrar problemas y por lo tanto no generamos estas condiciones. Pero esto implica que la oposición esté cohesionada, que se capitalicen los saldos de esta gestión ineficaz, que sean capaces de explotar problemas económicos y de inseguridad, que sean capaces de señalar un desfase entre la imagen que nos va a querer dar con los resultados, que haya corrupción, etc. Esto hace posible este escenario, ¿sí o no? Ahora, puede haber un escenario en donde la gestión sea ineficaz, pero la oposición no sea competitiva, ¿sí o no? Entonces, aquí están las condiciones. O
el escenario ideal para el PRI. Soy eficaz y no tengo oposición. Escojan uno. ¿Cuál se va a dar? ¿Cómo podemos saber cuál se va a dar? Los que hacen escenarios hacen lo que se llama una especie de monitoreo, donde van sacando los indicadores y los señalamientos que me van diciendo: estamos concretando, vamos hacia el 1, vamos hacia el 2, o quizás el 3. El 2015 va a ser muy importante porque vamos a medir esta variable, ¿o no? Si el PRI arrasa, pues entonces ya nada más quedan estos dos. Todo va a estar en la cancha de Peña. Y si Peña es eficaz y el 15 nos da una idea de que la oposición no levanta, pues ya vayamos adelantándonos al 18. Pero no así por wishful thinking, como dicen los gringos, así pinche deseo y ideal. No, sino porque aquí están los datos ya claritos. ¿Me explico? ¿Me cachan? ¿O no me cachan? ¿Dudas ante eso? Ya se están durmiendo, chicos, ya tienen hambre. Me están pasando el sueño, sí, me están dando huevo. ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuántas tuberías finalmente tuve? 1, 2. ¿Qué implica esta tubería? Es como fibra óptica, ¿no? ¿Qué implica esta tubería? Lo que ya vimos. Entonces, esto se llama la lógica del cuadrante, es la que desarrolló Peter Schwartz. Ustedes tienen que sacar los elementos para visualizar estos escenarios cuando se trata de un problema, una situación de este tema, ¿no? Ahora, tenemos otros elementos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, ver el escenario macro, no de Peña Nieto, de México. 2 tuberías. Don Víctor nos lo dijo muy bien: gobernabilidad o no gobernabilidad. ¿Qué implica la gobernabilidad? Pues el Estado de Derecho, la conducción política, que haya respeto al marco institucional, que haya conducción eficaz de gobierno, etc. Y crecimiento económico, pues lo que todos entendemos por crecimiento económico. Podemos crecer o podemos estancarnos. Son 2 grandes variables, ¿sí o no? Escenario 1, un escenario wow, yo quisiera el 1, ya no tengo que ir a ningún pinche lado. Escenario 2, hay un desmadre pero todavía crecemos, quizás no tan altos como en este, pero podemos crecer. Escenario 4, puta, sálvese quien pueda, no hay gobernabilidad y no hay crecimiento. Esto es lo que le tiene miedo a Nicolás Maduro, por eso es represor y gente obliga. O puede haber gobernabilidad, mucho control político, pero valemos mal. Esto es lo que nos pasó en los 80s. ¿No? ¿O quieren democracia o quieren la delincuencia organizada? ¿Cómo vemos la delincuencia organizada? ¿Cuál es el futuro de la democracia? Bueno, ¿cuáles son las 2 grandes variables de la delincuencia organizada? El Estado va a ser capaz de enfrentarse con policía, Estado de Derecho, política social, ministerios públicos, ¿o no? Un Estado fuerte, que no le tiemble la mano, que le campaneen a todo tenor lo que tiene entre las patas, ¿o no? Y luego, puta, ¿qué onda con estos cuates, no? ¿Van a estar concentrados o van a tener una fragmentación? ¿O van a tener una fragmentación y degradación? Por decir algo, imagínense que los 4 capos de los 4 cartelotes se ponen de acuerdo. ¿Es posible eso? O sea, el Chapo al bote, es un desmadre, no nos vamos a pelear. Y así como las películas del Padrino. 4, 6, 7 capos se ponen de acuerdo y dicen: a ver, tú aquí, tú allá, yo acá, yo acá. ¿Eso qué implica? Y vamos a respetar los territorios, no nos vamos a joder.
¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! O los pinches capos permanentemente se parten la madre, no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ay, güey. Entonces tenemos 4 escenarios. Furia de titanes, el Estado se fortalece, pero estos güeyes dan la batalla. Tenemos Espartacus, el Estado se debilita, pero logra dar así como, aún así se debilita, pero estos güeyes están. Espartacus, ¿se acuerdan que fue aquel líder esclavo, no? Muy chingón, muy fuertezote, muy cabrón, pero no lo seguían todos, ¿no? O sea, no Espartacus. No tiene la fuerza suficiente para enfrentarse a esto, y ahí van. Se debilita el Estado y se fragmenta. Puta, aquí estamos en el peor de los mundos, el día del juicio final. Renten la película de Samuel Jackson, porque ya vi que se me quedaron con ojos de qué chingados es eso. La película El día del juicio final con Samuel Jackson. Por favor, urge que la vean si quieren saber qué es realpolitik. Cómprenla, rentenla, vale 100 pinches pesitos, o sea. Samuel Jackson, El día del juicio final, véanla, junto con El efecto mariposa. Si la ven hoy o mañana se van a acordar y decir, ¿cómo me encargo esta pinche película, este cabrón? Pero tienen que ver esta película, por favor, véanla, si les interesan estos temas de realpolitik. Y tenemos el fortalecimiento del Estado con la degradación, o sea, la caída, la película La caída del gran imperio, del imperio nazi, etc. Este es el escenario cuarto que todos esperamos, un Estado fuerte. Entonces, los escenarios se hacen así, ¿ok? En términos de la política pública, esto es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Dudas hasta aquí antes de hacer una esquemita rapidito? ¿Comentarios, angustias? ¿Está clarito o no está clarito? Si me apagas esto, Nelly, por favor. Entonces, la presentación se las dejo, ya nada más para concluir. ¿Alguna política pública sobre la cual quisieran hacer algo? ¿Alguna especial? ¿Alguna sí que dijeran, cuál es el problema más urgente? ¿Cuál? Nada más para ya nada más dar mi último aterrizaje al asunto. O sea, o volvamos a la pechuga de pollo. ¿Sí puedo rayar con estos? Sí, ¿no? Si no se borra, ya lo hice con ¿quién chicos escribió? ¿Sí? Se va a caer el estado, el municipio, el país. ¿Listo? No, ¿verdad? ¿Qué más? Otra política pública, sí, puta, urge. Pues seguridad, sí. Basura. La deuda pública municipal. Sí, pues es ingreso, impuestos, transferencias, servicios municipales. Turismo.
Estamos en el ámbito municipal, ¿sí? ¿O no? Agricultura, pues sí, está, ¿no? Pero recursos naturales sí, porque el medio ambiente. ¿Qué tan sustentable? Vialidades. Alumbrado público. Sí, servicios, ¿no? Educación. Desarrollo económico, pues desarrollo económico. ¿Qué tienen en común toda esta madre? ¿Cuánto depende del gobierno para implementar esta política pública? ¿Cuánto depende del gobierno? ¿Cuántos actores políticos están involucrados aquí? ¿Por qué es tan difícil tener un servicio de basura chingón y eficiente? Eso lo vamos a tener. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Muchos intereses. Todo un escenario retrospectivo. ¿Qué necesitamos para que tengamos más lana y resolver el problema de la deuda? ¿Sí me explico? Asumir que tenemos que entrar. Va a llegar un momento en que, aunque nos la refinanciaran, ¿sabes qué? Aumentar el predial, las pinches placas, digo, con todos los desmadres que yo sé que eso implica, ¿no? Entonces, lo único que quiero enfatizar es que ustedes, cada política pública, inmediatamente, ¿cuántos actores hay? 1, 2, 3. ¿Cuál es su posición respecto a esto? Y la estimación de lograrla o no lograrla, cumplirla o no cumplirla. En el caso de una política pública en específica, a diferencia del cuadrito que les acabo de dar, es simplemente si es viable o no es viable. Si es viable políticamente, y cuál es la implicación de hacerla o no hacerla. Esta es la forma de trabajar escenarios en política pública. ¿Es viable políticamente? Sí, por esto, por otro. O de plano no. Se ahorran su pinche desmadre si no es viable políticamente. Ya ahórrense su pedo. Y lo que tienen que decir es la implicación de sí o no. No es viable políticamente, pasan para acá. Y entonces díganme, en 10 años, 5, lo que ustedes quieran, ¿qué onda con la basura, el alumbrado, la deuda, etcétera? Si sigo haciéndome güey con la deuda, por ejemplo, puta, pues estoy condicionando los servicios municipales. ¿Con qué chingo lo voy a financiar? Por ejemplo, ese es el esquemita, nada más que quiero super resaltarles. La parte de Realpolitik, ¿va o no va? Sí va. ¿Sí? No. La implicación, si sí la hacemos, este es el impacto, este es el beneficio, vamos acá, vamos a desactivar políticamente problemas, etc. Si no va, esta va a ser la consecuencia. Obviamente un sí aquí implicaría o facilitaría el sí acá. El no aquí, pues en automático nos lleva acá. ¿Me explico o no me explico? Ese es el punto que quiero decir. O sea, la variable fundamental va a ser el liderazgo, la capacidad política, la negociación, el sumar apoyos y acuerdos. Y una vez que la tengamos, órale. Generalmente las políticas públicas, hasta antes de la reelección, pues va a ser una carrera contra el reloj, va a ser una carrera contra el tiempo. Me queda un año, no voy a alcanzar, etc. Pero ya con el esquema de la reelección, políticamente es una buena noticia para las políticas públicas. En principio. Porque entonces si ya dura un güey 6 o 9 años, ya se puede hacer un chingo de cosas en 6 o 9 años. Pero imagínate sobre qué base. El cabrón recibe una mega deudotototota, se la va a pasar 3 años para refinanciar y los otros 3 para escoger algo más, lo que se llegue a volar. ¿Estamos o no estamos? Esta es nada más la coordenada que ahí les enfatizo. Su viabilidad política, sí o no. Esto que implica análisis político. La implicación de la política, si sí va, en términos del municipio, el impacto, la política local. Y si no va, ¿qué consecuencias políticas esperamos? Así como las consecuencias derivadas de la parte específica de la política en cuestión. ¿Estamos? ¿Y tanta? No tienen que ir a Roma, no tienen que ver al señor vestido de blanco, encomendarse al Papa Francisco, no mucho. Aquí está el realismo político. Aprovechen toda la parte técnica que les vayan a dar en el curso. Cómo se diseña, cómo se hace, cómo se chinga, todos. Yo lo que les digo es, no pierdan de vista la Realpolitik,
y no pierdas de vista que si no se hace, ¿qué implicaciones existen en términos de la dinámica social, política, financiera, ¿no?, del municipio al no hacerla? O en otras palabras, si seguimos como estamos en cada uno de estos rubros, ¿qué escenario configuramos? ¿Cuánto tiempo puede durar más la ciudad con la basura, con el alumbrado, con el mercado, con la vialidad? ¿Cuánto tiempo más? Puede durar un chingo, siempre y cuando, al igual que la seguridad, no se traslade en un costo público. Una afecta a la otra porque todo en política está interconectado. Si no hay, todo está interconectado. Entonces, si no hay una viabilidad financiera del municipio, no hay servicios municipales y por lo tanto ya hay un acotamiento importante en la capacidad de maniobra para trabajar en los otros frentes: turismo, medio ambiente. ¿Estamos? ¿Dudas, angustias? Pues como dicen en la iglesia, podéis ir en paz, los escenarios se han terminado. Muchas gracias. Maestro Oscar, muchas gracias. Siempre es un gusto tenerlo en nuestra universidad. Y a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Federación de Estudiantes y de los Alumnos, queremos entregar este reconocimiento en gratitud por la excelente clase que nos impartió. Muchas gracias. Buen provecho y aprovecho su fin de semana. El fin de semana largo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo fin de semana, el viernes a las 4 de la tarde, con el tema de marcológico. Zulem, la canción.